retomando esta parte que con lo que tú mencionabas, siento que justo yo me evoco a la práctica de yoga kundalini, que es mi, digamos, mi especialidad, o una de las técnicas en las cuales me desenvuelvo. Justo esto me pasa mucho a mí, lo que a ti, pero también con la sadhana. Y de hecho, en las prácticas que yo tenía cuando era practicante, cuando yo era alumna, o que sigo siendo porque lo sigo haciendo, pero me refiero como a mis primeros procesos de sanación, en donde justamente yo me confrontaba mucho conmigo misma. Yo me veía estando ahí en esa postura que algunos conocerán si ya han practicado, que es la postura del guerrero, Guerrero, te confronta mucho. que Te confronta justamente mucho. pues es parte de la intención, ¿no? Esa postura es una muestra de lo que eres. Entonces, con el simple nombre es, reconoce a tu guerrero interior, reconoce tu fuerza interna, reconoce quién eres, qué es lo que tienes dentro y qué vas a dar, pero darte a ti mismo, darte ese valor, darte esa fuerza, darte ese poder, darte esa intención, darte ese pensamiento, ese aliento, ese tú puedes, no te dejes vencer, Así es. lucha por tus sueños. Todo lo que surge en la mente, de verdad yo lo veo como en flashbacks, de pronto de todas mis experiencias en Sadhana, todas, porque todas son valiosas. Siempre hay momentos de, como tú lo dijiste hace un rato, de luz. Hay un momento de éxtasis en donde entra esa conexión justo entre esa dualidad, oscuridad y luz, que es esa antena que te conecta, en donde no existe nada más que el autorreconocimiento del ser. Entonces, ahí es donde yo he experimentado mucha paz, mucho amor en mí misma, mucha fuerza, mi voluntad al 100% en su esplendor, así como a carne viva casi casi, Sí. porque lo estás sintiendo y sí, es el mayor ejemplo que yo puedo ponerles a las personas, como estás sintiendo el dolor, pero el dolor se vuelve tu fuerza. En una postura puedes experimentar en una meditación, porque es una postura, es una meditación y es un auto ejercicio, digámoslo de esa forma, es una autoevaluación de tu ser en esos minutos que pueden ser para muchas personas una eternidad. Pero cuando lo empiezas a tomar de una forma amorosa, disciplinada, evolucionada, devocional, de verdad que creces, o sea, evolucionas en ese momento, porque llega un punto de conciencia en donde reconoces al ser, pero voy a este lado ya mencionando un poquito lo tuyo, en donde el guía, algunos de mis guías, maestros, maestras, me dijeron en muchas sadhanas, cuando termines la sadhana, te levantes, llegues a tu casa o incluso en el momento de si estás en un salón de yoga, si estás en un lugar en donde hay un espejo, en donde hay un reflejo de ti, obsérvate y ve la diferencia de cómo llegaste o cómo te sentías físicamente o cómo te percibías y cómo estás ahora, cómo es tu brillo, cómo está tu resplandor, cómo es tu sonrisa, cómo todo en tu rostro. Hago mucho énfasis en esto porque me hace un clic perfecto, o sea, es una fusión perfecta. El mencionar que justo mis guías y maestros nos decían, ve tu reflejo y te vas a dar cuenta del efecto de la sadhana. Ahí es donde lo vas a percibir desde lo físico, porque sientes mucho, experimentas mucho, generas demasiada energía, pero ¿en qué forma puedes reconocer? Físicamente en tu rostro. Sí, Y todo totalmente. cambia allí, todo cambia porque yo hice muchas veces ese ejercicio, recientemente no lo he hecho y es algo que voy a volver a retomar, pero en algún punto
Con la práctica de yoga facial. Sí, y también me refiero como a justo ese momento después de terminar las asanas, que ya me pongo a hacer otras cosas o que me subo a mirar el cielo, porque ya te desapegas un poco de lo físico, ya lo empiezas a vivir. Entonces, cuando las primeras veces lo hacía como demostrándome, porque muchas veces llegamos por depresión, por ansiedad, por temas de duelos, como lo mencionamos hace un ratito, y justamente esos dolores internos, esas carencias que uno trae, se las quiere poner enfrente. O sea, también es como vamos a confrontar, ¿no? Igual, a confrontarnos físicamente para entender qué es lo que está sucediendo dentro y se transformó, qué mejoró, qué cambió. Y de verdad el brillo de los ojos cambia. Es mucho lo que tú dices, porque al final yoga facial, yoga corporal o yoga, cualquier estilo de yoga que sea más corporal, a esto me refiero, que trabajas con las partes de tu cuerpo, pero tu piel también es un órgano, ¿no? Entonces aquí es donde hago esa conexión en que yoga es todo. Yoga es parte de todo tu cuerpo, todo tu ser, y hay como yoga facial especialidades en donde trabajas más cada músculo, en este caso del rostro. En el caso de yoga kundalini, trabajas mucho la mente, que también podríamos decir que es como un músculo que se tiene que fortalecer y ejercitar en meditación para que se vuelva neutral. Y el físico, ¿no? La parte física, que es tu estuche y que hay que cuidarlo porque aquí llegaste como alma a habitar. Así Entonces, es. si lo conectas, es totalmente integral. Pues Y fíjate, yo te quería compartir que yo hice esta sadhana que hicimos el fin de semana. Terminando la sadhana, me fui a hacer mi yoga facial. No sabes. O sea, te lo recomiendo. Ampliamente te lo recomiendo. O sea, después de la sadhana, si tú haces tu yoga facial, no sabes, o sea, es que tienes que verlo. O sea, no hay ni siquiera palabras para pues describir. ya organizaremos en la misma transmisión de la SASNA. Oigan, si se quieren quedar, por aquí los que nos estén viendo quieran experimentar tanto Kundalini como Sadhana, como yoga facial, como otras técnicas en las cuales me desempeño yo y Angie que puede colaborar conmigo justo en esto, ¿no? Después de una sadhana podríamos proponerle a las personas que hay una sesión un poquito más tarde, pues conéctense para también tener Y su no práctica tienes que completa. hacer una hora, puede ser de Claro, una 15 sesión muy minutos, 20 cortita. minutos, porque ya traes toda la meditación profunda Así es. que ya hiciste, que ya sacaste, liberaste y estás como justo en el momento de conexión plena en donde no hubo ruido, no hubo distracción, sudaste, lo viviste, lo lloraste, lo sufriste, digo sufriste porque pues sí, las primeras veces uno lo sufre en las posturas y los ejercicios, no los quiero asustar, pero a final de cuentas es parte de la experiencia, y se los Pues digo, son confrontativas, o sea, esa es la verdad, porque pone uno resistencia. O sea, tienes con la esa resistencia. resistencia y obviamente duele, o sea, duele más de lo que probablemente si tú ya vas flojito y cooperando, pues duele más. Sí, es con la práctica, o sea, al principio es un poquito el que sí estás apegado a esta resistencia y tu mente dice, ya me cansé, ya no puedo, ya me duele, ya, Sí, pero tu consciente sabe que es valioso, que te va a ayudar con así es. todos los beneficios que si alguien desea que se los compartamos, tanto de yoga facial como de kundalini, como de sadhana y esta, digamos, conjunción, los beneficios son muy grandes, muy, muy grandes y valiosos y hacen experimentar al ser lo que realmente es. Entonces, desde ese punto, pues muchas gracias por justo permitirme hacer paréntesis o hacer esta conexión. Me Sí, parece relevante no, porque gracias a ti. justo, o sea, Angie y yo hemos coincidido en esta etapa de nuestra vida
por situaciones duras, por situaciones de dolor. Y hablando un poquito, ya entrando en la materia, en tu materia, de yo que tengo que ver con, pues también les quiero compartir, porque al final lo que a mí me sirve y me ha servido en mi camino, siempre trato de compartirlo con la gente que está cerca, tanto con mi familia, con mis amigos, incluso con mis compañeras de trabajo, que Angie ya pudo atender a una compañera de trabajo, con mis conocidos, y con mis alumnos o alumnas, que justo eso es mucho de la intención de generar nuevamente estas charlas, estas pláticas, experiencias y vivencias, porque yo en estos últimos meses recientemente he tenido ese obstáculo, ese reto de la vida en donde el universo me dijo, a ver, Priti, Mara, abre los ojos, necesitas ver la realidad en esta situación porque te estás yendo mucho a la ilusión y tienes que seguir trabajando temas, ¿no? Entonces, yo que he pasado por situaciones de depresión, ansiedad, mucha ansiedad, puedo decir que desde que estaba haciendo como un recuento de mi vida, de mi infancia, de hace 3 días para acá, y me di cuenta que yo soy una niña ansiosa desde los 6 años, aprox 5 años, que ya eres consciente, que ya estás como con este diálogo interno en donde de niño, pues esa vocecita, ¿no? Que también eso será bueno, eso será malo, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? De pronto ya esas preguntas, pues desde los 5 años que empieza el cerebro de un niño a generar este diálogo interno intuitivo, y más consciente, llevado a los 6, 7 años ya es más consciente, ya tienes recuerdos en esas edades, pero bueno, soy una niña ansiosa desde chica, me lo hicieron saber una doctora, una psicóloga, cuando yo tenía, imagínense, hasta los 23 años. Todos esos años yo viví con mucha ansiedad, con mucha... con muchas situaciones emocionales que yo no sabía qué hacer con ellas porque nunca fui guiada en ese aspecto. No sabía, como muchos de nosotros, porque también somos de generaciones, como dice Angie, en donde no se sabía nada de emociones, en donde, pues en las escuelas a la fecha no se habla mucho de emociones, pero ya incluyen, como en mi caso, que yo soy maestra en escuelas, ya incluyen mucho esta parte de la conciencia emocional y del trabajo yógico y de cómo ayudar y aportar a los niños en estas cuestiones de meditar y de poder vaciar la mente para que ellos no estén ansiosos, que no les preocupen los problemas de sus papás, que no les preocupen las tareas, porque todo pasa. Y a mí nadie me decía eso. Yo me generaba ese diálogo constante y en eso pensaba hoy, ¿cuánto tiempo yo hablaba con mi cabeza o con mi mente o con mis pensamientos? ¿Cuántos amigos ya tenías durante todo Sí, ese tiempo? pues en general, ¿no? Un adulto también ansioso y un adulto estresado va a estar sobrepensando. Entonces, pero imagínate de que de niño, pues obviamente no tienes un control en donde te puedes decir, a ver, ya para, tranquila, respira, ¿no? En donde hay herramientas, en ese momento pues no habían, no existían los celulares ni nada, pues no lo teníamos y habían ausencias también de adultos, en donde no había nada. ¿Y cómo te regulas? Pues con tu intuición. Y yo recuerdo que aún siendo una niña ansiosa, ahora traigo esto al tema, porque siendo una niña ansiosa, no es por alardear, no es por sentirme más, no es por nada, se los quiero compartir porque para mí ha sido como un despertar nuevamente de mis dones, de ponerme, de ir a un poquito atrás a conectar con mi niña interior y decir, ¿qué hacía yo para sacar esas emociones? Yo era una niña súper chillona, o sea, yo lloraba y hacía berrinche por todo,
pero era esa falta de afecto. Ahora entiendo que era mi necesidad de ser vista, porque de pronto me sentía muy sola. En mis momentos de soledad, eso lo comparto y seguramente se estará enterando mi hermana, mi mamá, si ven esto, pero yo me encerraba en un closet y en esa oscuridad había un foquito en ese closet, yo prendía el foquito y me llevaba un cuadernito, un diario. Entonces yo aprendí a hacer diarios en esa soledad y esa oscuridad. Entonces ¿Cuántos ahí años tenías? como 6 o 7. Entonces Wow. en ese momento, en esos momentos, yo escribía. Y cuando releía más grande, más mayor, como a los 10 11 años, releía mis escritos, me sentía muy culpable. ¿Por qué? Porque escribía lo que me dolía, escribía mis enojos, escribía que era lo que no me gustaba de las personas. Entonces era una niña muy resentida, tenía mucho, ahora lo entiendo, tenía mucho dolor y generaba mucho resentimiento con las personas que yo creía en ese momento que me lastimaban. Entonces era como sacar todo mi coraje, todo mi enojo a través de las palabras. Pero lo valoro porque al final entiendo que una niña herida tomaba de su forma intuitiva o a modo de juego, no sé cómo lo veía yo en ese momento, pero a mí me gustaba encerrarme y no escuchar nada de afuera y sentir que estaba solo conmigo diciendo lo que no me gustaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese tipo de terapia, porque al final también entiendo que era una autoterapia, aunque era muy niña, muy chiquita, nadie me la enseñó, yo me generé eso. Y para mí era un escape, para mí era una salida. Y cada que yo sentía que alguien me lastimaba, que algo me dolía, que me sentía sola, me iba y me escondía en el closet. No me escondía, o sea, no había ningún adulto viéndome, pero al final yo iba y era como mi guarida, ¿no? Era como mi espacio. Y no me daba miedo, porque al final me sentía era un closet, había ropa. Entonces, Claro. entre toda esa ropa sentía un cobijo, o sea, sentía calorcito, me sentía acompañada y yo con mi foquito arriba y escribiendo, era como algo bonito para mí, algo que me conectaba. Ahora lo veo así. Sacaba todas esas emociones densas que se me generaban en mi semana, en mi día, que mi abuelita me gritó y ya me mandó a volar, ya me castigó o lo que sea, pues me voy a Ya encerrar. ponías lista negra. Ajá, sí, y la verdad es que sí, o sea, yo saqué muchos de mis temas ahí, en ese closet, y lo sueño mucho. Generalmente me sueño en esa recámara porque fue donde viví de los, pues sí, del año hasta los 7 años más o menos, 8 años. Entonces, es donde el subconsciente, ¿no? Te recuerda. Pero bueno, yendo más concreta, haciendo un paréntesis y ya para cortar, refiriéndome a toda esta parte de cómo llegué con Angie, pues ese proceso en donde mi niña interior también me empezó a llamar y también los síntomas empezaron a presentar, porque al final de cuentas, cuando dediques tu vida, o sea, tu misión, a lo que te estés dedicando, lo que estés haciendo, el cuerpo habla. Y siempre que reprimimos emociones, situaciones, cositas, o estamos viviendo relaciones tal vez tóxicas o abusivas, de abuso. Paréntesis, Ajá. fíjate, hablando de relaciones tóxicas, yo viví una relación tóxica laboral, ¿sabes? Ah, Bueno, varias, pero ujú, consciente fue una. Y fue justo la que se presentó después del fallecimiento de mi hermano, que es la que te comento que fue como un sabor semi amargo. Yo empiezo a laborar en esta empresa y en esta empresa pues somos muy poquitas, éramos muy pocas personas, dos, ujú, las que nos hacíamos cargo de los eventos y es cuando empiezas a poner límites, que fue una palabra que tú y yo empezamos a utilizar mucho. Poner límites, poner límites, poner límites
para mí fue una prueba de, es momento de que pongas ya límites. Yo decido, a mí anteriormente me costaba mucho trabajo soltar, era como de, ¿cómo crees que voy a soltar? O sea, no me veo y solté muchas cosas para mí que eran valiosas. Y en ese momento, gracias a esta persona, porque ahora la veo como una gran maestra, gracias a esta persona me di cuenta que lo que estaba haciendo no me apasionaba. O sea, está fuerte. Bueno, ahora lo digo y digo que fuerte, porque, o sea, sí me gustaba, pero no me apasionaba. O sea, no era algo que yo dijera, wow, o sea, no me da Quiero esa hacer esto toda la vida. Ajá, no sentí esa satisfacción que te digo que ahora cuando doy los talleres y veo las caritas o escucho las preguntas que me hacen, platicamos, eso no lo generé o no lo he generado en ningún otro lugar. No me ha llenado nada más. Eso y hacer charcutería. Fíjate que el hacer charcutería me conectó también con mi niña interior, que son colores, formas, ¿sabes? Como la creatividad de cómo hacerlo más llamativo. O sea, como que estas herramientas a mí me conectaron con mi niña interior y qué era lo que yo quería hacer. Fíjate, cuando yo estaba más chiquita, yo a todo mundo le hacía masajes. A mi mamá, bueno, mi mamá era la que me pedía generalmente que le hiciera dibujitos en la espalda. Pero yo empecé como a darle masajitos a mi modo, ¿no? Mi papá también. Y entonces fui como fue algo intuitivo, porque fui como desarrollando la técnica, pero cuando tuve la oportunidad de yoga facial, dije, es aquí. O sea, desde el primer ejercicio que yo hice, dije, es aquí. O sea, con todo y que traía yo mocos y lágrimas y todo lo que tú gustes y mandes, yo dije, es aquí. O sea, es esto lo que yo tengo que compartir para mí y para otras personas. O sea, eso me llena a mí como no tienes una idea. Y ver mis cajitas de charcutería hechas con mucho amor y que la gente me ponga ahí y ponle, por favor, que le mando a Mara y que la quiero mucho y que es la mejor maestra, ¿sabes? O sea, el hacer eso y decir, wow, imaginarme la cara de la persona que lo va a recibir, para mí eso me llena mucho. Y yo era así de chiquita, o sea, tenía esos detallitos y era muy detallista en ese aspecto con mi mamá o a veces con mi hermana, aunque sea para hacerle travesuras, pero era detalle. Me llamaba la madre. Siempre hacíamos nuestras travesuras, más si somos menores que ellas, ¿no? Y con los hermanos. Digo, yo no tengo hermanos directos hombres, pero sí convivía con un primo mayor. Pero hablando de las hermanas que pues somos la misma energía y de pronto sabemos cómo tratarnos o cómo hablarnos y así, pues sí, yo también era tremenda con mi hermana. Sí. Sí, y de verdad para mí sí fue muy bonito encontrar esta técnica. Cuando ya me adentré más a esta técnica, cuando me dijeron, es que son 50 músculos que tú vas a poder conforme los masajes, porque pues tú yo decía, pues gesticulo diario, ¿no? Pues los muevo, no. Una parte es hacerlo que lo gesticulas pues, porque estás enojada, por todas las emociones que te pasan. Porque estás hablando y es automático, o sea, vamos a lo mismo con el cuerpo. Exacto. Me dijeron sin intención, vas en el transporte y vas parado sin intención, o sea, vas desconectado realmente a veces. O a veces te llega un aroma exótico y la cara es... O sea, seamos honestos, o ves algo que no te parece y, o sea,
somos muy expresivos, pero a mí cuando me dan la clase de yoga facial es que es yoga porque vas a hacer una conexión entre respiración, va a ser más bien, va a ser una meditación consciente. Tú vas a hacer los ejercicios y vas a hacer la respiración consciente. Yo ya había tomado mindfulness, pero cuando hice esta de yoga facial, fue así como de, wow. O sea, para mí primero fue el reto porque yo digo, a ti te lo detectaron y te dieron tu diagnóstico a los 5 años. O sea, yo me lo detecté solita, que era ansiosa, a los 20 y tantos años. O sea, imagínate cuántos años viví yo con No, pues ansiedad. es la misma situación. A mí me lo diagnosticaron hasta los 23, pero yo entendí a los 23 que desde los 5 o 6 tenía ansiedad, pero nunca me llevaron a un psicólogo de niña. O sea, no tuve ese diagnóstico, sino más bien la misma psicóloga que me diagnosticó la depresión a los 23, me dijo, con mi historial obviamente y con mi historia de vida, que yo empecé a sanar mi infancia, en esas terapias. Fue la que me dijo, es que viendo cómo eras, o sea, obviamente haciendo un análisis de tu infancia, de cómo eras y de lo que me cuentas, tú tenías ansiedad desde esa edad. O sea, todo lo que me cuentas que pasaba por tu cabeza, que pensabas, que estabas viviendo, toda esa ansiedad, obviamente se te fue al estómago, porque ya desde chiquita pues tenía muchas situaciones en el estómago. Yo vivía inflamada todo el tiempo y creo que fue hasta como a los 12 o 11 que le dije a mi, o sea, que le dije a mi mamá, oye, me duele la panza, ¿no? Porque siento inflamado, o que yo me sentía muy inflamada y pues tenía gastritis, entonces, y colitis ya más grande, y después me operaron de la vesícula, entonces, síntomas que se fueron generando por esa ansiedad. Entonces, al final fue como, pues sí, o sea, desde chiquita te informo a tus 20 y tantos, lo mismo que tú, que desde chiquita tienes ansiedad. No, Entonces, yo me enteré a los 40 años. Ok. Te voy a decir, fíjate, yo Por fui, eso me mencionas ese rango. a raíz de la pérdida, te digo, muy Es importante que cuando tuve antes de la pandemia, fui con un terapeuta que utiliza esta técnica de conductual, algo así es la técnica. Cognitivo, ¿no? Cognitivo conductual, gracias. Esta técnica lo que hace es como que, o sea, al grano, ¿qué es lo que tienes? Y vamos a resolver. Bueno, cuando yo platiqué con él, me dijeron, híjole, señora, le tengo una noticia. Usted ha vivido con ansiedad muchísimos años y ahorita que está presentando estos síntomas, porque evidentemente, como lo he mencionado, todo recayó en el sistema nervioso, ¿no? Como tú también, o sea, el sistema nervioso es el que te dice, aquí no está bien. Yo, fíjate, de chiquita era sonámbula. Yo era sonámbula y hasta la fecha, no, o sea, se me hace chistoso porque digo, es el chiste de la familia, pero yo me pregunto por qué nunca les llamó la atención a mis papás de por qué se despierta dormida, ¿no? Vomitaba dormida. O sea, yo me despertaba y era... Mi hermana obviamente me amó durante muchos años. Imagínate aquel aroma y luego el ruidero. Yo también chillaba, o sea, era muy chillona. Entonces, hasta la fecha todavía sigo siendo chillona. Pero sí creo que hay cosas que ahora los papás nos informan y estamos como más bueno, al menos yo con mi hija sí fue como de, a ver, espérate, hay estos temas que no me checan, vamos para que nos digan qué onda. Ahora lo hice, o sea, ya más grande ella, esta parte de la adolescencia,
sí estuvo muy, muy ruda. Yo le dije, es adolescencia, pero para los que estamos alrededor. O sea, no tanto para el adolescente, fíjate, para los que estamos alrededor. O sea, imagínate, el adolescente está que no, o sea, no sabes si vas, vienes, de verdad te sientes que como que el estuche en el que estás, nomás no cabes, no sabes ni quién eres, pero los que están alrededor tuyo tratan como de ser, bueno, yo al menos traté de como de ser empática, pero habían veces que yo decía, híjole, Dios mío, ¿qué onda? Y ahora con todas las herramientas que nos proporcionan, porque sí me ayudó una psicóloga de colegio de mi hija, pero aún así creo que es un reto importante y yo sí agradecería mucho que en todas las escuelas proporcionaran una técnica de yoga, porque hasta para los papás, porque de verdad, o sea, estás cargado de todo el rush del día, ¿no? Tú traes todo tu rollo, que el carro, o que el micro, o que ya te agarró la lluvia, o que llegaste tarde. O sea, 3000 cosas. Y luego vas con los chiquitos y te están platicando ellos muy emocionados qué pasó y tú vas, y tengo que llegar y todavía tengo que ir a entregar tal cosa en el trabajo y ya no les estás poniendo la atención que deberías. Entonces, si nos ayudaran, si ayudaran o a las escuelas, porque bueno, yo ya no tengo chiquita, yo la veo como mi chiquita, pero ya no es chiquita, pero sí creo que si enseñaran estas técnicas de respiración, que ahora he visto que ya ponen como más, ¿no? Más reels, más estas técnicas de respiración, por lo menos, que vas en el carro y como que ya sientes que ya está llegando estás a dos de apretar el botoncito como el de intensamente de vas respirando y pues ir bajándole a la revolución. Pues yo creo que sí es muy, muy importante que desde chiquitos se les enseñe a los niños a regular estas emociones y que todo lo que nosotros veamos que en los niños hay, o sea, el insomnio, que se están comiendo las uñas, que pobres luego niños tienen hasta acá las uñas, o sea, eso es una ansiedad espantosa, o sea, bueno, cuando yo estaba chica, pues nunca lo consideraron. Entonces, o que hablas sola, o en la noche, ¿no? Que estás hablando sola, es porque evidentemente hay un tema ahí que tienes que atender. Yo lo supe hasta los 40 años. Entonces, cuando fueron los 40, fue cuando pasó todo, y entonces pues, fue, híjole, pues hazte cargo de todo lo que ya te enteraste y de lo que ya tienes ahí. Sí, de lo de que tu ya tienes, situación y pues y sí. tu situación de trabajo que perdiste en ese proceso, ¿fue en ese momento también? La situación laboral fue después de pandemia. Justo llegué a rentar en donde estoy y me dicen, así estaba yo desempacando y todo, y me mandan un mensaje de, oye, te mandamos la guía, muchas gracias por tu colaboración. Y yo, ¿qué? Me acabo de cambiar, no me hagan eso. Entonces, bueno, pues ya fue esa situación, pero yo no, como que algo te dice que va a suceder y que de alguna manera yo rezaba que no sucediera. Así no sabía qué era, no tenía idea qué era, pero yo decía, por favor, que este presentimiento que tengo, que ya no sean más cosas, porque de verdad fue una etapa en la que yo decía, ya, por favor, o sea, de verdad, ya un respiro, universo, Dios, ya, o sea, hay otros guerreros, hay otros, vean, o sea, de verdad fue una tras otra, y yo lo viví como duelos, porque me dolió mucho, de verdad, emocionalmente me dolió mucho
que fuera todo junto, porque apenas me estaba recuperando de una y como que ya medio estaba saliendo y era como la ola, ¿no? Que te arrastra, otra vez vas para adentro. Y ya como que medio volví a salir y ahí viene la otra ola y mole, y era otra cosa. Fue así fueron fácil como 3 años que me la aventé así. Entonces sí fue muy fuerte. Y ahora que ya me siento un poco más tranquila, que ya estoy de este lado más. Te iba a platicar, fíjate, cuando estaba haciendo lo de yoga facial y me pregunté, ¿qué pasaría si me dedico solo a compartirles a las personas y hacer lo que me gusta? O sea, realmente lo que quiero hacer es charcutería y yoga facial. ¿Qué pasaría, no? En ese entonces, ya habíamos hecho, mi hija se encargó de hacer todo, la página y todo. Y También es relevante que mencionar que pues crearon también su marca de productos naturales, justo para esos exacto, tratamientos faciales, empecé, corporales. tomé, Ujú. tomé muchos cursos, dentro de esos cursos tomé cursos en pandemia, pero de verdad había un curso, yo me inscribía. Entonces yo decía, porque para algo, o sea, por algo me está llamando este curso. Tomé un curso de herbalario y me hizo mucho sentido porque ahora puedo hacer sprays, mi hija también aprendió a hacer los macerados. Entonces, esto, con el cuidado de la piel, dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué pasaría? Entonces, bueno, pues dije, voy a soltar esta situación laboral que de verdad no está funcionando como yo siento que debería de funcionar. No sé si soy yo, no sé si es la otra persona, a lo mejor somos ambas que estamos en el mismo mood, pero creo que lo que tenía que haber aprendido ya lo aprendí. Y entonces yo digo, suelto. Ahora sí no fue que la vida me dijo, suelta, 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 no, sino dije yo, suelto. Antes de que otra cosa pase, suelto. Suelto y veamos qué es lo que pasa. Y entonces viene todo el ruido externo, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Y viene esto, y lo que ya tienes de compromisos, ¿cómo le vas a hacer? Me empezaron o sea, primero estaba muy tranquila y después me empezó a generar la angustia, la ansiedad, me la detonaron, pero al tope. Y entonces dije, no, a ver, espera, o sea, el plan era o sea, si tú caes en desesperación, es cuando las peores ideas se te vienen a la mente. Entonces dije, no, a ver, tú calma, literal, que no cunda el pánico, o sea, dije, a ver, vamos a ver cómo se van dando las cosas, voy armando, voy haciendo, y entonces, pues sí, puedo decir que ha llegado poco a poco, se nos ocurrió hacer, a mi hija se le ocurrió, mi hija también ha sido un ángel que me mandaron. Ella me dijo, mamá, hacemos postres, y empezamos a hacer postres. Y entonces a mí se me ocurrió una cosa, a ella se le ocurrió otra, y entonces así fue conforme empezamos a salir del día a día, ¿no? Y después ella dijo, mamá, yo me voy a ir o sea, ella es intérprete, y me dijo, yo voy a conseguir ya una situación laboral para ayudarte, porque pues también ya tengo la edad. Y de ella nació, o sea, de ella nació, tú la has visto, ¿no? Es muy, Ujú. muy inteligente. Bueno, es para mí, siempre le digo, o sea, ella es la que me centra, porque a lo mejor yo puedo tener muchas ideas, pero ella es la que me centra, es como de, a ver, espérate, Ujú. stop, una por una. Entonces, bueno, pues en eso estoy y creo que la conclusión a la que llegué
yo tenía que, o sea, yo sentía que en todos estos duelos yo tenía que estar bien para que ella estuviera bien. Eso era lo que me venía mucho a mi mente. Yo tengo que estar bien para que yo pueda darle esa seguridad de que tiene a alguien, un adulto, que va a estar junto a ella. Y que si ella se siente mal, o sea, me tiene a mí. Mi mayor sorpresa fue cuando volteo atrás, fue ella la que me centró muchas veces a mí. O sea, yo estaba como que en esto de como que te estás reconstruyendo y mi Te hija solo sientes como un poco perdido, perdida en la un poco, inmensidad de tus un poco problemas. mucho, Bueno, mucho. Un muy en un un poco hoyo, ¿no? mucho, porque de verdad mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando fue la pérdida de mi hermano, yo tuve asma, o se me detona el asma cuando tengo alguna infección que no me traté. Pero con mi hermano, cuando, híjole, la vida luego te pone cada prueba. He tenido que reconocer 2 cuerpos en mi vida. Ujú. El primero fue como siempre digo esta frase, como que me salgo de mi ser, así sentí como que me salí y solo veía, ¿sabes? Angélica como en automático. Fue el Te impacto tan disociaste, fuerte. es esta cuestión psicológica que se llama disociarse. Cuando hay algún momento muy traumático y tú sales de ti mismo para confrontarlo en el momento, para Así es. poderlo vivir. Ujú. Esa fue la primera vez. Y la segunda, cuando voy a ver a mi hermano, yo de verdad sentí que no podía respirar. O sea, haz de cuenta que no entraba el aire ni salía, como que me bloqueé así, Ujú. o sea, no podía respirar. Y entonces fue cuando lo vi a él, como él era el más chiquito, me empecé a acordar de todas las travesuras que le hice. Y ya después él me las regresó, pero las pláticas que tuvimos, él cuando ya estaba mal, ya casi no podía respirar, mm, me decía que, porque los dos un día nos quedamos viendo y le dije, tenía que ser así, ¿verdad? Y me dijo él, sí, yo también lo siento así, tenía que ser así. O sea, esto que te quiero decir es que muchas veces lo que o a la familia que elegimos, ya pactamos quién va a jugar qué papel en la vida de quién. Y Ujú. entonces, cuando lo aterrizas, es fuerte porque dices: "Hijo, ¿me va a tocar a mí?". O sea, ahorita me está tocando de verdad, yo nunca vi el estar con mi hermano como algo era cansado, sí, pero lo hice con mucho amor. Pero cuando pasamos la siguiente etapa, fue para mí muy fuerte, porque fue ver a mi mamá destrozada, fue ver a mi hermana, o sea, fue ver que todos colapsamos y que no sabía, o sea, no había quien ayudar a quién, porque todos estábamos mal, 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 Ujú. mal, mal. Entonces, él era el que generalmente nos ayudaba, él era el que siempre tenía Nos la palabra. contenía, sí, Él siempre tenía la palabra correcta, o sea, guiaba. siempre. Entonces decíamos, y ahorita, Ujú. ¿quién, no? Entonces, sí, sí, para mí sí fue las personas que estén pasando por un duelo, yo les diría, de verdad, dentro del caos
después las cosas se van acomodando. ¿Duele? Sí duele, y duele mucho. Pero después de cada duelo, así sea de un familiar, de una relación laboral, de una amistad, dentro de ese caos, híjole, no nos dejan. Viene algo muy bonito. Tal vez, por ejemplo, con mi hermano, yo sé que lo hice con tanto amor que yo creo que el universo dijo, pues, no eres tan gachita, creo. Te vamos a dar chance. Y la verdad es que me ha premiado y me he sentido muy privilegiada porque a pesar de las pruebas tan complejas que me ha puesto la vida, siempre, siempre está la sonrisa de mi hija, siempre está la carita de mi perrito viéndome, o sea, en las noches, Que siempre las está. mascotas también se vuelven, perdón que te interrumpa, pero se vuelven nuestros maestros, guías, nuestros cuidadores también un poco. Para mí son ángeles y yo siempre les voy a dar un consejo. Cuando ustedes quieran que un sueño se cumpla, platíquenselo a su perrito o a su mascota. Susúrrenselo. A ver, mira, mira, fíjate que tú que eres mi angelito, ayúdame para que ta. Y de verdad, o sea, a mí me ha impactado mucho las cosas tan sorprendentes que han pasado. Y bueno, pues el ver a tu mamá rota, de verdad es muy doloroso porque no sabes qué decir ni qué hacer. Lo único que podíamos hacer todas era acurrucarnos alrededor de ella y dejar que ella fluyera. Mi hermana le consiguió la tanatóloga y y la tanatóloga muy buena, porque hay muchos tanatólogos que ya están también tomando temas que van muy ligados con lo que es yoga, o sea, respiraciones, los hacen como, a ver, vamos a ser consciente, respira, fluye. ¿Por qué? Pues porque creo que es integral, o sea, todo es integrarlo, es integrar muchas técnicas para que nos ayuden muchas veces a salir de situaciones que jamás en la vida pensamos vivir. O sea, tal vez antes de No llegar sabemos en qué momento, pero, lo o sea, teníamos. sabemos que van a pasar, pero Sí, no en qué momento. sí, Claro, si alguien nos en pudiera qué como dar situación. pistas, podría ser a lo mejor un poco menos sorpresivo, pero creo que el factor aquí es el factor sorpresa. Entonces, veámoslo desde una forma benevolente. Sí van a venir, pues, despedidas que duelen, pero yo lo que aprendí con mi hermano y con los seres que trascendieron tan seguido fue les voy a compartir algo, para mí fue la energía se transforma, no se pierde, se transforma. Somos energía. Y yo decía, bueno, ahora ya están en lugares donde a lo mejor querían conocer y ya pudieron ir. Antes de trascender, pues ya se dieron su vuelta a donde querían ellos ir. Querían conocer y querían saber, ¿no? ¿Qué había ahí? Porque los llamaba. Entonces, a mí me ha tocado esa parte, experimentar esa parte fuerte, la económica, de verdad lo pongo así, a veces no tenía, o sea, quedarme con mi hija con el refrigerador vacío, sin un peso, así sin un peso, y ver qué le voy a dar al día siguiente de comer. Y creo que muchas familias lo han pasado, pero en mi caso yo lo pasé.
Y sí fue fuerte, porque era como de, y ahora, pero ¿qué crees? Que siempre llegaban ángeles. Siempre llegaba una persona que me decía, le traje 1 litro de leche. Le traje, les traje unos pancitos que, mi mamá, por ejemplo, hasta la fecha, mi mamá siempre es muy antojadiza. Me compré pan de más, ¿te llevas? Sí, mami. Mi hija no puede comer pan porque aparte es alérgica al gluten. Pero cuando pasamos esa racha compleja, siempre había una persona que de verdad yo decía, Dios, de verdad, ayúdame, envíame esa ayuda que requiero. Y de verdad llegaba personas y me decían, oye, te compré 1 litro de leche de más, ¿lo quieres? Oye, fíjate que me sobró tantita comida de lo que preparé de hace 2 días, pero no la quiero tirar, ¿la quieres? Por supuesto que iba a decir que sí, porque decía, es bienvenido, de que lo tiren a que me lo coma o se lo coma mi hija, pues que se lo coma. Entonces, yo he aprendido a agradecer, a dar gracias por todo lo que tenemos, porque también he entendido que si tú te clavas en lo que no tienes, pues estás llamando a esa frecuencia, estás llamando a lo que no hay. Si tú te aferras a esa pérdida y a ese sufrimiento, ¿qué crees? Va a llegar más. O sea, todos tenemos un tiempo. Evidentemente, todos tenemos ya planeado como hasta aquí y es hasta aquí. Pero la primera va a doler mucha. La segunda probablemente va a doler, pero lo vas a tomar con un poco más de un agradecimiento porque estuvo en tu vida. Yo ahora lo veo así. Gracias porque estuviste yo a mi hermano le dije, gracias porque él no le gustaba mucho que lo abrazara y yo le decía, es que esto me lo voy a quedar yo, déjame ese regalo. Entonces me decía, ay, bueno, ya abrázame. Ya con tal de no pelear me decía, ya abrázame. Y yo lo abrazaba y lo olía y entonces eso me lo llevo yo. Hasta el día que yo trascienda, me lo voy a llevar. Bueno, y hasta cuando trascienda. O sea, me voy a llevar a la mejor aromas, no lo sé, pero sí creo que cada duelo, cada pérdida, la puedes transformar en una oportunidad, en una nueva oportunidad. Es como, vamos, borrón y cuenta nueva, empiézale. Empieza, ¿cómo quieres escribir esta nueva historia? ¿Cómo quieres empezar a definir qué fue lo que perdió o qué se fue Angélica con esas situaciones que ya no te van a sumar a este nuevo presente y que se sumó que te va a hacer que te expandas en un futuro? Así lo he tomado. Eso es lo que he aprendido. Pues sí. Ay, Angie, pues son muchas experiencias y mucha información. Yo también me quedo un poquito con todo lo que platicas como una catarsis, porque al final también el compartir con alguien te espejea, ¿no? Como lo hemos dicho recientemente Sí. en privado. eh, Te espejeas y también te resuena lo que el otro te dice, porque pues todos los seres humanos hemos vivido experiencias no iguales, cada ser humano vive sus experiencias personales, pero sí reflejan ciertas cositas o detalles que, por ejemplo, de ti a mí me hacen recordar también de mi camino, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de mi abuela, cuando trasciende mi abuela, pasé por lo que cuentas un poquito de ser la cuidadora, esta cuestión como de los abrazos, de lo que te llevas, con lo que te quedas. Eh, los procesos laborales, pues en cierto modo yo he aprendido a procesarlos un poquito más sencillos, si se puede decir, Mm. porque pues
La realidad es que trato de ser más suelta en ese aspecto, de no engancharme tanto desde una experiencia que tuve ya hace muchos años, también como los 24, 23. Y desde ahí como que me he dejado, no llevar, pero sí, Fluyes. sí he permitido que lleguen las cosas y sí he permitido que colocarme en esta, justo como fue en ese tiempo donde empecé a adentrarme más en meditación y en yoga y desde que empecé ha sido esa conexión en, si no es para mí, no va a ser, si es para mí es, y lo que sea que llegue, va a llegar, que tenga que llegar, va a llegar, y lo que no se va a ir, así. Entonces como que lo he decretado, como que poquito a poco me empecé a hacer de este modo de vivir en ese aspecto laboral y pues no me ha costado trabajo, pero sí en otras áreas. Entonces, también sé que cada persona tiene sus retos en las áreas específicas o en todas. Personales puede ser, Ajá, sí. pero a final de cuentas vamos en el camino y los retos pues se disponen ahí, te los manda el universo, Dios o como le queramos llamar, vida, pero justo voy ahora un poquito como a concluir con el tema en que esto que mencionamos al inicio de cómo vas a vivir el dolor si desde la conciencia o la inconsciencia, o sea, o la ignorancia, que pues, es esa parte, ¿no? Si tú sigues ignorando que sientes, que te duele, que te afecta, si sigues ignorando que hay un síntoma, que hay una reacción de tu cuerpo, si sigues ignorando cosas que pasan durante esos procesos, pues no va a llegar la sanación, ¿no? Entonces, mientras más conscientes y receptivos y agradecidos, agradecidas, y veamos esta otra visión de la vida, yo creo que vamos a poder ser seres más equilibrados, más en paz, vamos a estar transitando estos momentos con más amor y desde otra visión en donde justo el abrirte al cambio, el abrirte a la transformación, algo que es muy importante y valioso que yo les quiero mencionar es soltar el miedo, porque el miedo es como uno de los más grandes retos del ser humano, Sí, que te confronta, pero si tú eliges agarrarlo, como dijiste hace un rato, agarrar los toros por los cuernos y agarrar ese miedo y mejor darle la vuelta o literalmente apropiarte de él, vivirlo y experimentarlo, pero pues si ya lo transitas, se equilibra todo, porque pasando, traspasando ese miedo, te das cuenta que no era tan complicado. Muchas veces de esos miedos muy profundos que nacen para que te bloquean y que no te permiten el miedo o el ego eh, confrontarte y reconocerte, porque mucho de eso es, te sigues, justo te sigues haciendo güey, por así decirlo, en sí, palabras, digamos, coloquiales, de lo que está pasando y te quieres aferrar a lo que ya es costumbre, a lo que no es amor, a lo que te daña, a lo que te afecta, por un estado de automático, o sea, de ya estoy tan acostumbrado, acostumbrada y ya vivo mi vida, así que pues mejor elijo eso haciéndome güey un poco, sin ofender, no quiero ofender a nadie, pero lo hablo desde la experiencia, o sea, no va de dientes para afuera, es desde la experiencia porque me ha pasado así. y a final de cuentas es me voy a confrontar a muchos miedos, pero pues los tengo que resolver porque si no voy a seguir arrastrando también con esto. Lo que sea que estés viviendo, un dolor físico, un dolor emocional, una pérdida, situaciones que te hagan estar en un momento de oscuridad, que los puedas trascender y agarrar, abrazar, transitar para poder liberarte del miedo, ¿no? Liberarte de todo lo que
lo que ya no necesitas, que yo lo menciono mucho en las clases. Fíjate que hablar de, perdón que te interrumpa, hablando de soltar, un poco en yoga facial te ayuda a eso, a soltar toda esa tensión que llevas acumulada durante mucho tiempo. Y es más, a lo mejor no es mucho tiempo, a lo mejor es de un día, pero, ojo, yo en mi sistema nervioso, que pobrecito, de verdad que me ha salido muy bueno, me pasó que tenía principios de parálisis facial y la yoga facial salió al rescate, porque empiezas a sentir el hormigueo y yo estaba laborando y yo decía, ahorita se me quita, me tomo vitamina B y se me quita, hablando un poco de lo que estás diciendo. Se me va a quitar. Daban las 10 de la noche y yo seguía. El siguiente día lo mismo, hasta que se me empezó como a poner dura la piel. Y yo dije, ay, caray, porque se empezó a sentir duro y no sentía, o sea, cuando me pasaba la mano y este roce no lo sentía. Yo dije, oh, esto no es normal. Pues más estuve haciendo el yoga facial, estuve preguntando, estuve averiguando y sí, eran inicios de una parálisis facial. Entonces, sí me hace sentido lo que dices, o sea, voy a transitarlo desde qué punto, o me voy a hacer como que la Virgen me habla, y sí, o sea, yo me caché que el, el dejarme sentir el dolor que me evocaba la ausencia de mi hermano, de verdad yo sentía que mi corazón estaba roto y no quería sentirlo, entonces, ¿qué hacía? Pues me clavaba en la chamba. Y yo creo que ya cuando lo haces consciente, duele. Y es preferible dejar sacar ese dolor con llanto, porque de verdad yo lloré hasta que ya no me salió lágrimas, hasta que creo que ya las gotitas ya estaban chiquititas de tanta agua, pero lo tuve que hacer, pero lo hice en un momento donde fue como, de verdad como que se juntaron muchas cosas en la cuestión laboral y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y de esas veces que no sabes, como que no quieres reconocer por qué estás llorando. Eso a modo personal. Creo que yo no quería reconocer por qué estaba llorando. Y era llorar, 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 sin parar. Haz de cuenta que habías abierto la llave y ya no cerraba. Sí, y entonces. Estabas desbordada. Sí, sí. Y cuando empecé a hacer yoga facial y te digo que entraba a las clases con los ojos bien hinchados y es que te estás reteniendo líquidos y yo con ganas de decirle, no, se acabó de llorar, pero dije, bueno, ya hagámoslo. Entonces, aprendes de cada situación que se te presenta y la invitación es cualquiera de las técnicas que te resuenen y si quieren probar las dos técnicas juntas para que vean el antes y el después, qué padre, ¿no? Qué padre que se dieran esa oportunidad de probar ambas técnicas como dices tú, en una sadhana, que también me viene mucho que podría ser una buena opción, porque tienes las barreras. De verdad no hay barreras, porque ya lo difícil lo trabajaste, ya las barreras ya las tumbaste. Entonces, cuando recibes ese apapacho, esa recompensa, yo lo llamaría recompensa. Tu masaje facial va a ser tu recompensa de Va a lo ser tu prasad. exacto, Regalo de Dios y del universo para después de agradecer a tu cuerpo por el esfuerzo, de disponerte a levantarte muy temprano,
Pues sí, lo vamos a hacer seguramente, pero de entrada, pues, un poco la intención de la charla, de compartirnos, de que nos conozcamos un poquito más y que la gente nos conozca, es también esta parte del próximo taller que vamos a dar, que también lo compartí por ahí en mis redes. Tú también lo estás compartiendo para el 20, si no estoy mal, déjame corroborar nuevamente, pero para Sí, el sábado 20, sí. es 20 y domingo 21. Angélica y yo vamos a estar compartiendo un taller presencial y también en línea. Entonces, quienes hayan quedado hasta el final de la charla, pues, que sepan también que vamos a estar dando un taller juntas, meditación, yoga facial y baño de sonido, que es otra de las Oh, técnicas en las que yo trabajo, o me desempeño, que complemento mucho. También me gusta la sonoterapia después de yoga o en la relajación profunda, en meditación, etcétera, porque pues es como también un complemento perfecto, es como un combo perfecto para poder soltar. liberar, soltar, relajarte, sin necesidad de hacer nada más que también acostarte y permitir abrir tus canales para que entre esa información al subconsciente a través de la vibración del sonido. Y todo lo que antes vas a estar haciendo, pues es apapacharte, regalarte ese espacio para ti, para compartirte desde tu guía. Lo mejor que vamos a hacer nosotras dos, estar compartiéndoles pues una meditación que haga clic y haga fusión con todo lo que es la temática, perdón, de la oscuridad a la luz y todo cuestión del soltar y de trascender o transitar también esta parte de los duelos y de las emociones y de cómo transformarnos, ¿no? En nuestro día a día. Que se den esa oportunidad, están cordialmente invitados a ser parte A de vivir esta esa nueva experiencia. comunidad. Ajá, y de esta nueva comunidad que estamos compartiendo, creando Angélica y yo pues para compartirnos desde el amor, ¿no? Desde Sí, como lo dijo ella y como lo reitero yo, lo que hacemos es parte de nuestra misión de vida y queremos hacerlo desde el amor, desde la gratitud, desde esa intención de poder literalmente compartirle a otro ser humano algo que nos ha ayudado a nosotras a salir. sí, así Que es. de verdad creo que es de lo más grandioso que alguien pueda aportar en tu vida desde esa semilla, porque nosotras que ya lo hemos experimentado y bueno, yo en lo personal vuelvo a tomar este tema de un poquito de mi experiencia. Ahora yo me acomodo en el lugar de ser la alumna, de ser no sé cómo le digas, la paciente de Angie, porque en esos momentos que yo estuve buscando mis herramientas o nuevas herramientas para integrar a mi vida, a mi camino, ya teniendo meditación, ya teniendo yoga, ya teniendo sonoterapia, ya teniendo mucho en mi bagaje, en mi camino, me, pues me reencuentro con Angie y ella me ofrece esta técnica y me ofrece este servicio y me ofrece esta práctica que me sacó de algo que, digo, aparte de muchas otras cosas que estuve generando Sí, internamente y conmigo misma, pero sí le doy ese valor y sí le hago el reconocimiento porque se lo dije a ella directamente. Gracias por ofrecerme esto, gracias por regalarme esto, porque sí está siendo como ese aviso el que yo tenía, el que yo sabía que tenía que recurrir a algo más para que mi sistema nervioso no colapsara, ¿no? En esos momentos y darme cuenta de lo valioso que era reconocer la emoción primero, porque me costó trabajo,
desengancharme de muchos temas, pero reconocer la emoción que estaba tan infractada en mi rostro y que fue como tú dices, aparecen ángeles en el camino, tú has sido uno de ellos. Y de verdad, te lo dije ese día, o sea, te lo dije ese día igual llorando, te lo dije ese día yo toda destruida y yo a ti también me acuerdo de la sarna que estaba yo rota, lloré y lloré ajá, y y también. frágil, y nos encontramos como en ese momento, cada quien en su lugar, en su momento indicado, pero yo en ese momento te dije, no, de verdad, muchas gracias porque esto pues me ayudó muchísimo a entender la magnitud justo de cómo el dolor o la sensación o el desagrado o la incomodidad de algo físico Sí. te regresa a ti, a observarte, a abrazarte, a contenerte, a escucharte y, y que a partir de ahí he hecho más yo en lo personal, les comparto, he hecho más consciente justo estos ejercicios de tocar mi rostro, de en la noche que me lavo la cara, pues a lo mejor ya no lo hago como tan Sí, en así por automático luego hacer, lo ajá, hacen. sino trato de justo hacer estos movimientos de tocar mis músculos, sobre todo de esta zona que es la que de repente me cuesta trabajo, pero obviamente en conjunto con otras prácticas que he estado implementando, pero a final de cuentas, eso, el hacer lo mismo que yo ya acostumbraba o tendía a hacer con mi respiración o con mi cuerpo, también con mi rostro, que me estaba haciendo ese llamado, ¿no? La parte de la autoestima, del autorreconocimiento, del amor propio, porque es ese, yo se los digo a mis alumnas con las que he compartido, de verdad es darte un apapacho, darte un tiempo para acariciarte, para Sí, tocarte, para conectar contigo y decir, bueno, sí me va a ayudar a despejar las arruguitas y las marcas de expresión y lo que tú quieras, pero más allá de eso, el trasfondo de un ejercicio es liberar, pero soltar. fíjate, yo les hago Entonces, una pregunta súper importante. ¿Qué ves en ujú, el espejo? Y todas ujú, estamos acostumbradas a vernos los defectos. Ya tengo claro. muy arrugado aquí, no, hombre, ya se me marcó acá, ya acá ya se me colgó, pero es funcional. Ujú. Pero tienes un rostro y una piel hermosa que es funcional, o sea, sigue ahí y sigue ayudándote a expresar y eso también hay que agradecerlo, porque muchas veces damos por hecho que está ahí, o sea, Y pero como lo que decías, te llega una sensación, un síntoma, una parálisis, un tic en el ojo que también pues, son situaciones que te avisan que tu sí, sistema nervioso está, ¿ves? pues algo está pasando, ¿no? Algo te tiene tenso, algo te tiene ansioso, algo te tiene preocupado, algo te tiene en tus nervios, o sea, el sistema nervioso es esa referencia y los tics, todo lo que tiembla en tu cuerpo, a nivel inconsciente, o sea, si realmente no fue generado por un Así. estímulo físico, es el estímulo emocional el que te está diciendo, a ver, recuerda que aquí existo y recuerda, o sea, es eso latente, es como esa Sí, alarma, ¿no? Que algo está pasando aquí, a ver, ¿qué no estás viendo? Si es al nivel de los ojos, que es algo que hablé también en una clase, si es a nivel de los ojos, ¿qué no estoy viendo? ¿A qué me no estoy quiero ver. cerrando? ¿Qué es lo que no quiero ver? Si es a nivel de toda esta parte como de la boca y las mejillas, ¿qué no estoy diciendo? ¿Qué me estoy conteniendo? ¿Qué me estoy guardando? ¿Qué secretos tengo que ya no pueden estar más ahí? Es más, sonreír también utilizas estos músculos, o sea, Claro. ¿por qué no estoy sonriendo? Porque no estoy Me quitó sonriendo. la alegría. Exacto, me estoy limitando. El ceño, ¿no? El enojo que Sí. está contenido, o el enojo que no se expresa tal cual, pero ahí está. Y
todo lo que habla, ¿no? En cuestiones energéticas, emocionales, físicas. Pero bueno, pues los invitamos justo a estos espacios el 20 y 21 de septiembre para compartir con nosotras, y en el post de estos videos, de esta charla, pues les voy a estar poniendo yo en la parte de abajo los datos, el WhatsApp y los datos necesarios. Sí, la intención también de este espacio, pues es obviamente que tengan que tengan participación y que nos comenten ahí las personas que nos vean, conocidos, amigos, familia, etcétera, de qué temas les gustaría también escucharnos. Con Angie, en mi caso personal, pues también a lo mejor invitar a otros expertos en otras materias, pero sí, no lo descartamos, el poder seguir obviamente colaborando juntas. Lo de las asmas se me hizo como que llegó la luz a nosotras, Sí, y en este momento se dio, poder seguir compartiendo obviamente desde ahí, desde ese lugar. Y sí, o sea, yo la verdad estoy muy abierta, justo es temporada de, de cambios y transformación y propuestas en la vida. Y por eso totalmente. he decidido retomar mis redes, porque pues al final también me han acompañado mucho en este camino, las personas que son incluso de otros estados. En pandemia conocí gente de Argentina, de Colombia, que se acercaron, y eso me pareció muy bonito porque pues Claro, las redes sociales te abren muchas puertas también, y quienes deseen también una consulta privada con Angélica, una sesión privada, masaje facial, corporal, etcétera, si viven en la Ciudad de México. Si también les interesa una clase de yoga particular o una clase grupal en línea, todos esos servicios que proporcionamos, igual en la descripción se los vamos a estar compartiendo sí. para que tengan esa información. Y pues de entrada, Angie, pues agradecerte para cerrar este bonito espacio que generamos el día de hoy, que también tuvimos muchas señales divinas y complicaciones en el camino, pero que mira, o sea, al final aquí estamos, Así y es. agradecemos a las personas que nos vean en sus espacios a la hora que lo estén viendo. Pues muchas gracias, y pues a seguir avanzando, creciendo. Si puedes compartirnos tus redes o a lo mejor tu WhatsApp, si es personal, mejor solo tus redes o tu correo para que te llegue personas ahí para informes, Ajá. Mira, y lo que tú quieras compartir. correo electrónico es apb2016@outlook.es. Ok, muy bien. Y bueno, a mí me pueden encontrar tanto en Facebook, que es donde voy a estar posteando esta charla, como el nombre de mi escuela es Gur Prasad, Yoga Kundalini. Así están todas las redes, tanto Facebook como Instagram. En YouTube también me pueden encontrar. Ahí tengo también meditaciones, clases gratuitas, y varios contenidos que son gratuitos. Eh, ¿Qué más? Pues nada más en ese. Y el WhatsApp, que mi WhatsApp también de mi escuela es el 55 21 15 12 76. Ese es el número de WhatsApp para informes, clases, meditaciones, ceremonias también, que fue algo que no mencioné al principio, pero también hago ceremonias de cumpleaños, de recibimiento, de cuando las chicas o las mujeres están embarazadas, quieran recibir a su bebé, el alma de su bebé, a los días de haber gestado. Hay cierto momento en el ciclo de la mujer en el embarazo en donde se recibe al alma. Es una ceremonia muy bonita. Si también quieren hacerlo, yoga prenatal, que tampoco lo mencioné, pero también lo imparto. Y bueno, ahí les estaré dando toda la información si quieren contactarme por WhatsApp, ¿ok? Entonces, pues nada más, algo con lo que quieras cerrar, Angie.
algo extra. Pues en general te quiero agradecer de antemano el que hayamos compartido este espacio, que es una de mis, de verdad, yo lo había dicho y te había dicho en varias ocasiones que ojalá en algún momento se nos diera el compartir un espacio juntas. Y pues nada, que no me gustaría que se quedaran con, no dejen pasar ningún síntoma ningún síntoma físico ni emocional. ¿Por qué? Porque a la larga, literal, sale más caro lo que conlleva el ignorarlo que el hacernos responsables. Entonces, si algo te está doliendo, si algo, como tú dices, un tic nervioso, todos vamos a transitar situaciones dolorosas, situaciones que a lo mejor pensamos en ese momento, en esa catarsis, que no hay salida, sí hay salida. O sea, yo quiero que todos nos quedemos con el sí hay salida, y dentro de esa catarsis, dentro de ese caos, todo se está ordenando, y simplemente dejar que las cosas vayan acomodándose, y en ese dejar acomodar es dejar sentir lo que están reprimiendo. Entonces, solo sientan y vívanlo, porque también eso es parte de estar aquí, en este plano terrenal. Y pues muchas gracias. Te mando un abrazo muy, muy grande. Igualmente, muchas gracias. Ya tendremos oportunidad en el taller presencial de abrazarnos, de compartirnos. Sí. El taller va a ser en un lugar muy bonito, un espacio que ya está muy, muy armonizado de este lado. Yo doy talleres desde pandemia, desde hace ya casi 5 años, allí en Viveros de Coyoacán, y algunas personas a lo mejor conocen. Es un espacio muy bonito, entonces muy armonioso, rodeado de naturaleza, de árboles, de energías bonitas, y bueno, qué mejor que compartirlo juntas y vivirlo, experimentarlo de verdad. No se van a arrepentir de inscribirse a este curso, este taller más bien. Un curso es un poquito más largo, pero este taller va a ser más o menos de 2 horas, si no estoy mal. Pero les daremos toda la información, ya conllevando a que pidan la información, valga la redundancia, en WhatsApp o en redes. Y pues también vuelvo a agradecer por este espacio, y cerramos esta plática con mucho amor. Muchas gracias, y todos son bienvenidos. Muchas, muchas gracias. Que Linda tengan noche. un día. Satnam. Bye, Satnam.